Muchas gracias. Siempre es un gusto que ustedes compartan con nosotros todo lo que venimos proponiendo desde el pensar una nueva, de alguna forma, diáspora de un proceso más moderno, más presente de las culturas populares y tradicionales en la ciudad de Guayaquil, en la región y en el país. Pero hablamos de esta ciudad, ¿no? Una ciudad que va construyendo día a día un proceso en una ruta de cambio de mentalidades. Y hoy tenemos desde esta bella culata de Freddy Girón y Miriam Herrera, como siempre, gracias a ellos, porque han establecido a la culata como un centro para el pensamiento y para el ejercicio epistemológico de poder ver las artes y las culturas inclusivas en un diálogo siempre de convergencia y de armonía en una ruta de carácter más bien constructiva. Y quiero agradecer hoy infinitamente a La Culata y a Pórtico de Oro como siempre, y hoy a dos amigos queridos que están acá de invitados, el gran Freddy Avilés. Nosotros teníamos con ustedes una oferta para un segundo momento. Con Freddy hicimos uno de los vídeos más chéveres que hayamos hecho en nuestro canal sobre la historia del country, de lo americano, del cowboy, de todo lo que significa esta cultura americana del oeste, del western. Y hoy queremos continuar en ese diálogo, pero también en otros diálogos en torno a estas Latinoaméricas donde también lo campestre existe y define un territorio y una regionalidad. Muchísimas gracias, mi querido Freddy, investigador, historiador, docente, ha sido por tanto tiempo, escribe en Diario El Universo, trabaja, ustedes saben, lo conocen, en estos archivos de las memorias sociales del diario, y también yo diría en los archivos de la memoria de la cotidianidad de las culturas populares y tradicionales. Por eso siempre es un lujo y un agradecimiento especial a mi querido Freddy, hermano del alma, un hombre que conoce hartísimo, un experto, yo diría. Tania Esmeralda Muñoz, líder cultural de una ciudad como esta que necesita y requiere de mujeres valientes en estos momentos. Así que miembro del IGNA, Instituto Cultural Nuestra América. Así que muchísimas gracias. Vamos a conversar con ellos respecto a varias cosas. Entre otras cosas, Freddy, nos quedamos con el asunto del banjo, de la música country, de las tradiciones entre un instrumento y una música, ¿no? Un instrumento y una música que define lo western y que define el oeste en estos estados americanos. Continuemos con ese diálogo. Bueno, gracias Wilman por la invitación y gracias a La Culata también. Creo que nos quedamos en una parte muy importante de lo que era la evolución del western, y creo que dentro de esa propia evolución hay también lo que tiene que ver con la cuestión musical. Y ahí está lo que mencionas tú, el instrumento, el banjo, que es un instrumento que está presente de manera permanente en muchas de las grandes historias fílmicas del western. Pero el banjo es parte de esa cultura popular musical de los propios Estados Unidos que indisolublemente están identificados con el western y con ese género musical que es la música de frontera, que posteriormente tomaría el nombre de country. El country no es otra cosa más que heredera de esas viejas melodías que ya se entonaban a partir del siglo XVIII, cuando los primeros pioneros comenzaron a conquistar los territorios agrestes en esa época, ese gran territorio, ese vasto territorio que representaba la colonia de Inglaterra, que actualmente es los Estados Unidos. Creo que las películas te centran y te ubican de manera correcta en un espacio temporal muy preciso. Cuando tú ves las películas del western, especialmente las que se dedican a los pioneros, no falta jamás una imagen en donde el pionero, el explorador, posteriormente el cowboy, está acompañado de su instrumento musical, que es el banjo. Y el banjo es parte de esa identidad cultural musical
del pionero y posteriormente del cowboy. La música western, que posteriormente se populariza con el country, nace específicamente en el siglo XVIII. Ahí es que se comienzan a componer las primeras canciones, los primeros temas musicales que estos pioneros, estos hombres que traspasaban y exploraban la frontera salvaje del territorio norteamericano, al estar acompañados de su instrumento musical comenzaban, así como los antiguos juglares en Europa, comenzaban a componer canciones que narraban específicamente las vivencias que ellos estaban pasando en ese momento en la frontera. Las vivencias, o sea, la cotidianidad, ¿no? La cotidianidad, porque las letras de la música de la frontera no es otra cosa que el reflejo y el estado de ánimo del pionero y del cowboy sobre qué es lo que le pasaba en su diario vivir en ese momento cuando comenzaba a hacer las exploraciones en territorios inhóspitos, en territorios que no eran conocidos. Entonces, a partir del siglo XVIII, estas pequeñas composiciones, que muchas veces no están registradas, pero comenzaron poco a poco a pasarse de manera oral, se comienzan ya a fortalecer a partir del siglo XIX. Entonces una música no escrita, de tradición oral. Exactamente. Es una música no se de conoce, oral. no se conoce el para que ustedes no ve, eso es importante, es parte del diálogo. El dueño, del que siempre hemos hablado en todos los videos que hacemos nosotros en nuestro canal. El líder, el gestor cultural independiente, dueño absoluto con su esposa Miriam Herrera de La Culata, y además los programadores, activistas culturales, genios de esta que se llama Festival de la Calle Córdoba. Así que muchas gracias, siempre muchas gracias. Hoy en el diálogo entre Freddy y Tania, aquí está, apareció el otro Freddy, tocayo del Freddy. Así que muchísimas gracias siempre por tu apoyo, Freddy. Gracias en nombre de todos los que hacemos este canal. Gracias, hermanito. Entonces seguimos, Freddy, tocayo del otro Freddy. Bueno, y entonces ya en el siglo XIX estas canciones, estas melodías comenzaron a popularizarse, especialmente cuando ya los famosos cowboy comienzan a posicionarse dentro de la identidad cultural norteamericana. Estamos hablando ya de mediados del siglo XIX, cuando ya la expansión hacia los territorios de la llamada frontera se comienzan a hacer mucho más fuertes. Pero, ¿y cuáles eran los cantores, por decir, nombres de cantores? La mayoría mira que hay una particularidad muy interesante. Muchos de esos cantores son anónimos. Anónimos. Como tantos juglares. Claro. Como la tradición cuenta, ¿no? Y relata. Los juglares en Europa, por ejemplo, son muy pocos los nombres que se recogen. Pero entonces viene la industria cultural de la música. Correcto. Del country americano, es quien viene a posicionar nombres. Ahí viene el detalle, que una vez que pasa el siglo XIX, cuando ya la llamada civilización se entroniza en los territorios del salvaje oeste, cuando ya el oeste está pacificado, entonces ahí ya comienza otra dimensión a nivel musical que se comienza ya a normar, en cierta forma a adaptarse a las nuevas condiciones de la propia sociedad norteamericana. Y los que logran, en cierta forma, perennizar esa imagen del cantor de la épica del western. De la épica. Especialmente. Del romance, ¿no? Antiguo. Exactamente. Comienza ya a romance de bandoleros. Por supuesto. Romance de bandoleros. Hay una cosa muy interesante porque hay algo que merece ser resaltado. Una cosa es la música que se inicia en el siglo XVIII y comienza también a partir del siglo XIX, cuando se canta de manera anónima esa gesta de la conquista del oeste, la lucha contra los indígenas, la epopeya de las caravanas que avanzan en territorios hostiles para supuestamente, según la ideología norteamericana, llevar la civilización a territorios donde Dios no había llegado. Entonces, ya a partir del siglo XX, con la aparición del cine, comienza ya a tomar una identidad diferente. Porque es con el cine en que comienza el género, especialmente el western, comienza ya a identificar a ciertos
a cierto tipo de películas en donde, aparte del argumento, siempre había actos musicales. Bailes, Y ¿no? ahí, por supuesto. Contradanzas, ¿no? Country dance, Y aquí te la vienen- música vienen campestre. La dos, música... dos elementos que yo quiero rescatar. El primero, los llamados western de los cowboy cantores. Ujú. Eso es uno. Western de los cowboy cantores. Exactamente. En donde tú puedes... Y en los encasillar, salones, en las cantinas. No tanto O, así. pero también en No, territorios abiertos. Exactamente. En western- luchas. Exactamente. En las luchas Sí. políticas y sociales también aparecía. Mira, Mira. El western interesante. el western de los cowboy cantores son películas en donde la primacía no solamente es el argumento dramático, sino que dentro de ese argumento dramático se viene a configurar Gracias. ciertas escenas en donde evidentemente parte fundamental de esa escena dramática está fundamentada en la música. Y ahí es que aparecen los famosos cowboy cantores, protagonistas de esas películas, pero a la vez en pequeños entreactos del drama que se estaba surgiendo dentro del film, aparecen y comienzan a cantar canciones acordes a la temática que se estaba llevando dentro de la película. ¿Sabes alguna de ellas? Un ejemplo, dos o tres actores que de una u otra manera le dan ese tinte musical al western en ese primer momento. Estamos hablando más o menos de la década del 30, del 40 hasta la década del 50, en donde estos actores y actrices le dan esa temática musical a un género que por sí es violento, pero que le dan un aire más fresco. Estamos hablando de, en primer lugar, Roy Rogers, que es el cowboy cantor. Gene Autry es otro cowboy cantor, y por ahí surge la imagen de Doris Day en una película. Doris Day es una actriz, todo el mundo conoce, que es muy apegada al género musical. Doris Day hace una película que se llama Calamity Jane, que es tomada de una figura legendaria del Far West, que se llamaba, efectivamente, tal como dice la película, el nombre del título de la película, Calamity Jane. Estos personajes, tanto los dos, Gene Autry como Roy Rogers, eran cantantes de música country, música folk. Música folk, claro. Música folk popular. Utilizaban el banjo en sus escenas, salía en un momento determinado en una escena, sacaban su instrumento, el famoso banjo. Y comenzaban a entonar. Aquí le vamos a pedir a Pórtico de Oro que nos ponga una imagen del banjo para que los amigos conozcan sobre este instrumento de cuerdas maravilloso con el cual se interpretaban los cantores del oeste americano, esta música de, diríamos así, de este territorio agreste y montañero donde tú estás indicando, donde se configuraba una música que define una identidad del western. Así que a mí me queda un poco esto de... Pero entonces están los cantores, los instrumentistas son otros, a los del banjo, sí. No son los mismos cantores. No, a veces no. Pero en este tipo de películas ellos sí interpretaban tanto la música, la vocalización de la canción, como la instrumentalización. Y acompañados al piano, ¿no? Porque hay un piano de cola siempre con el banjo, pero, ¿no? ejemplo, Y se trepan caso, a veces las mujeres, claro, al piano y comienzan en muchas películas, como morisquetas. En muchas películas es evidente, porque un elemento muy particular del western es las escenas de salón. Las escenas de salón son de verdad de cine. ¿Has visto western? ¿Te gusta el western? A todos nos ha gustado el western, Tania. Y el western como que ha definido también un territorio y una mentalidad salón, en la ciudad. El salón es una especie como de simbolización de un microcosmos en donde se desarrolla en un espacio cerrado. La vaquería, o sea, el prototipo, el fenotipo, ¿no? Del cowboy se reúne macho, y socializa. Galán. Dentro bebedor. De esa socialización, por supuesto, está la valiente música, además, la claro. música. Ese cowboy que llega después de traer la enamorador, manada de reses o de caballos,
y lo primero que hace es buscar, después de que recibe su paga, es buscar un lugar en donde poder socializar y descansar. Y ese es el salón. Claro. Y el salón, evidentemente, uno de los instrumentos que está presente. Claro, el salón para el deseo, pero también para el enfrentamiento, claro, ¿no? Por supuesto, es el piano. El instrumento musical decidor del salón es el piano. El piano. Y por ahí sí aparece el también piano y el licor. El baño. El baño. Que a veces hay algún intérprete o algún cantante o un músico que también pone su nota musical con el banjo. Y por supuesto está el licor. Chévere. ¿Y cómo eso trasladado? Recuerda que en el primer vídeo contigo hablábamos de esa correría, ¿no? Entre el western americano y lo montubio, campesino, rural, del litoral ecuatoriano, ¿no? Ahora, traslademos toda esa simbología del western a lo montubio, que nos quedó también el tema de la fiesta regional de 1912, nos quedó el tema del por qué Rodrigo de Triana también hace una película Soledad. ¿Sabías que? O sea, dímela. Sí, hay una película que la hizo Ocaña Film con argumentos de Augusto San Miguel. Esta desapareció, o sea, no existe. Pero y no hay mucho registro. Y no hay registro de eso, pero aparece en la prensa, indicado de cuándo se estrenaba, con quiénes eran los actores, las actrices y todo eso. Y tenía como elementos folk de lo popular americano, del cowboy. Eso es importantísimo, ¿no? Porque ahí se estaba un poco reconfigurando este otro prototipo de raza altiva, valiente, cantinera, del montubio del litoral ecuatoriano. Entonces, el montubio, nuestro montubio, hay elementos muy identificatorios en sus actividades, especialmente de distracción. Una cosa es el rodeo. Después de ese rodeo, nuestro montubio tiene un lugar que también está mencionado, por supuesto, en la obra de los escritores de la década del 30, que identifican y dan pistas muy decidoras sobre el comportamiento montubio. ¿Sabes que una vez que sobre todo de José de la Cuadra, de Gallego, de Enrique, de Demetrio mismo, Demetrio, más que todo, menos, pero Alfredo menos, pero José de la Cuadra más, ¿no? Más que Pepe todo. de la Cuadra y Enrique Gil. Claro. De que uno de los elementos también de cohesión, de socialización de parte del montubio es la cantina. La cantina con la banda de pueblo. Claro. La banda de pueblo es indisolublemente unida al montubio. Totalmente. Es que es parte de esa cotidianidad de la diversión montubia que está asociada muchas veces. La guitarra, el amorfino, la décima Espinela. Es lo mismo que hacía en la vieja canción de Frontera. Por supuesto. De los Estados Unidos. Y aquí aparecen las polcas también, las polcas cruzadas. ¿Qué sucede? Que en cambio, por ejemplo, mira cómo de una u otra manera surge cierta ligazón identitaria entre estas culturas que aparentemente pueden ser muy diferentes, pero que de una u otra manera tienen ciertos rasgos, ciertos lazos que las unen en alguna parte de su identidad. Si el western tiene sus cantores, tiene sus propios juglares para narrar sus epopeyas, el montubio dentro también. de la música que posteriormente hereda el country, hereda el folk, evidentemente acá en nuestro montubio tiene el amorfino. Por supuesto. Entonces, las baladas campesinas. De ahora, románticos, guerreros. Exactamente. Y mira que hay un detalle muy interesante que, apartándonos ya de la cuestión del western de los cowboy cantores, hay otros directores que no necesariamente hacen ese tipo de películas, porque hay una diferenciación. El western musical de estos cowboy cantores es un western liviano. Hay violencia, pero es una violencia medida. Es una violencia incluso edulcorada. Pero en cambio, hay otros directores que no necesariamente ponen cowboy cantores, pero que la música, esa danza que tú mencionas en lo que estás acabando de comentar, está presente. Y creo que uno de los directores que más pone en práctica esa identidad de carácter musical, sin necesidad de llegar a lo cantor, es John Ford. Y te menciono dos películas que son emblemáticas, pero que tampoco son las únicas que este director hace con ese tipo de elementos musicales.
Para John Ford, la música es el elemento primordial dentro de sus películas. En todas, no solamente en el western, también en sus otros dramas. Pero en el western adquiere una dimensión completamente diferente. Y te menciono 2 películas de John Ford en donde está ese tipo de características que tú estás mencionando. De la danza y de la música. De los espacios cerrados, los salones que impelen a ese personaje a salir, a bailar, a divertirse o a alegrarse o a demostrar sus sentimientos por medio de la música, por medio de la poesía, por medio del canto. 2 películas. La una, Fuerte Apache. Ah, anda. Fuerte Apache, Claro. película interpretada por John Wayne, actor fetiche de Por Ford. supuesto. Henry Fonda, un actorazo, y Shirley Temple. Este es Henry, hermano de Jane, ¿no? O sea... Henry Fonda Sí. es el padre, el O el patriarca padre. del clan Fonda. Ah, Jane ok. y Peter, Ok. que son sus hijos, Ok. que también fueron actores. Ah, mira. Eh, Hermano, él era el padre. Hay en esa película de Fuerte Apache hay una escena que es maravillosa, que es la escena en donde todos los oficiales de Fuerte Apache, todos esos caballeros bien uniformados, pertenecientes a un regimiento de la caballería norteamericana, hacen una fiesta en un amplio local y con una excelente balada hacen el baile, un baile coreografiado a la perfección dentro de esa película. Elegante, de salón, Elegante, de rústico. salón. También, ajá. Como vemos a nuestros montuyos Sí, cuando claro. interpretan sus danzas Claro. dentro de las cantinas o dentro Claro, de los las danzas de bares, hurón, de golpe tierra, ¿no? De zapateado, de polka. Cuando tú ves esa escena con esa coreografía tan bien hecha, tú te das cuenta que Ford le agrega un valor agregado a sus películas dentro del mundo de la cinematografía, pero poniéndole ese ingrediente musical que verdaderamente le da un mayor realce a esa película. La segunda que te menciono es Río Bravo. Río Bravo es una película también de caballería en donde por primera vez tú ves a un grupo de soldados de la caballería ir a darle una hermosa serenata a la esposa del comandante, donde John Wayne incluso se toca sus pequeñas tonaditas. Es una cosa maravillosa ver esa serenata, tal cual nuestros montuyos, Claro, claro. con una canción Claro. compuesta especialmente para la ocasión. Como nuestros montuyos componían sus amorfinos Claro. y le agregaban el Y sus elemento tonadas, musical. claro. Te cuento que en ese mismo espacio abierto y cerrado, en todo caso abierto por estas otras geografías, cerrado en torno a las cantinas, todos estos símbolos de los cuales... Hay una vieja canción que Rodrigo de Triana también pudo recuperar, que se llamó La Casita Lejana, ¿no? Que es una casita a lo lejos, sobre una loma encorvada, y venían caballos, venían los montuyos y tal, aparcaban los caballos alrededor de la cantina, la dejaban allí, entraban con toda ese traje que define además un fenotipo de ser montubio, en torno a la charrería, en torno al coso, en torno a la fiesta, a lo lúdico en el que ellos se recreaban el ocio después del trabajo de campo, ¿no? Un trabajo arduo además, Así es. de siembra, un trabajo de socola, un trabajo impresionante. Y son los mismos, como los mismos territorios, las mismas características. A veces la gente piensa que no, ¿no? La música está entremezclada, ¿no? Además también, después vamos a hablar, después te vamos a invitar de nuevo, Freddy, querido. Y por supuesto, ahí vamos a invitar a Tania para que baile con nosotros. Porque después tenemos que hablar acerca de lo folk popular y tradicional en la Revolución Mexicana, que te la conoces tanto, maestro, y que yo sé que tú en tu Facebook siempre haces comentarios La acerca de Revolución Mexicana es algo Zapata, verdaderamente Villa, pero también de toda la historia Pero- del corrido mexicano, que tiene mucho que ver Es como hablar de la Revolución música. Liberal. Por supuesto, de la Revolución. Es que allí vamos a empatarlo con el siglo XIX. El siglo XIX en torno a la Revolución Liberal radical del general Eloy Alfaro Delgado y todos los montoneros y chapulos, y hasta llegar también al 10, cuando se da toda la revolución, el proceso ya de ascendencia de estos grandes generales, Villa, Zapata y etcétera, hay ¿no? que mencionar que Tal. nuestros chapulos
los montoneros, somos tuyos. Totalmente montubio, ¿no? En su manera de ser, de hacer, de pensar y además de relacionarse con el otro, ¿no? Y eso es importante porque ahí vamos a recuperar una historia de cantos y bailes de fluvios, de ríos, de riberas, ¿no? De los cuales también nosotros hemos venido hablando, lo saben los amigos y las amigas, los maestros y las maestras que nos siguen a nosotros en estas historias que hoy estamos contando en esta modernidad a través de nuestro canal, siempre, repito, con la colaboración de La Culata, de Freddy Girón y de Miriam Herrera, de Pórtico de Oro, de la compañía de danzas costeñas Retrovador, ¿no? Un poco para ir, siempre nos quedan pendientes, Freddy, y como decía Tania al inicio, Tania siempre dice, tenemos que seguir, tenemos pendientes, debemos seguir encontrándonos para ir conversando, mira, en torno a la cerveza tan rica, la limonada, el agua, el café que hoy nos hizo, que no nos hace falta, que hay bastante, ¿no? Y de todos los amigos. Así que vamos a dejar esto acá. Freddy, Avilés, siempre un conocedor, yo lo quiero muchísimo, lo respeto, lo admiro harto, lo sigo además, lo sigo en el Face, todo lo que publica, desde la política, de la historia, así le dicen, las cápsulas histéricas. Porque dicen entonces, que cada vez que las pongo me deprimo, dicen. No, yo pienso que es una especie de ejercicio epistemológico, ¿no? De recomprensión además de una historia política y cultural de una ciudad, de una región y de un país. A mí me encanta. De la memoria. A mí, y de la memoria social, importante. De la memoria política y cultural. Que es lo que hace falta rescatar también de nuestros montuyos. Muchísimas gracias. Hacia allá vamos, mi querido Freddy. Dani, gracias por acompañarnos. La próxima bailas con nosotros. Bailas un baile de country, un baile montubio de correrías campesinas. Ahí lo ponemos a Johnny Cash. Como acá vamos a poner a uno de los grandes del tiempo de las grabaciones del 71-73, que ya murió, pues también Guido Garay Vargas Montijo cuando cantaba estas viejas canciones antiguas. Muchísimas gracias, sobre todo el montubio. Yo soy el hombre que siempre vive entre las selvas del litoral. Oye, me parece tan buena esa letra que lo identifica con el propio Cowboy. Por supuesto, con el propio Cowboy. Muchísimas gracias, gracias a todos. Esperamos que nos sigan. Gracias, un abrazo para todos. Gracias por continuar asistiendo al programa del canal de Wilman Ordóñez Iturralde. Hasta pronto. ¿Nuevo aquí? Sí, ¿De dónde viene? de Dodge. ¿Y usted? De Tombstone. ¿Hay peleas en Dodge? Ajá. ¿Y en Tombstone? Lo mismo. Todo el mundo arregla así sus diferencias. Igual en todas partes. Amigos de los indios. Calma. Es solo el viento. Llegaremos allí. No, no es llegar lo que me preocupa, sino que tenga que quedarme.